Vamos a ver cómo se hace el 3, por ejemplo. 3 consta de lo siguiente. Yo voy a llamar, por ejemplo, a una constante k como el resultado de esta integral. Fíjense, va a ser la integral entre 0 y pi sobre 2 de x al cubo por coseno de x diferencial de x, ¿no? Y voy a llamar a j otra integral, que en este caso va a ser la integral entre 0 y pi sobre 2, ¿sí?, de x al cuadrado por seno de x diferencial de x, ¿sí? Y la idea de este ejercicio, con todo esto que acabamos de contar, es hallar la constante k, ¿sí? ¿Cuánto nos queda el valor de esta constante? Vamos a pararnos un momento y tratar de mirar este ejercicio de una forma un poquito más abierta, ¿sí?, tratando de abrir la cabeza. No es un ejercicio tan lineal como los que estamos acostumbrados a hacer. Entonces eso puede, digamos, ponernos en un lugar incómodo o de sorpresa. ¿Y cuál es el remedio ante esto? Bueno, la idea es tratar de diseminar un poco y ver, ¿sí?, cuáles son las características propias que tiene este ejercicio. Si uno se pone a pensar, estas dos integrales son muy similares entre sí. Fíjense por qué. Los dos intervalos de integración son exactamente los mismos, ¿sí? Es decir, la integral va entre 0 y pi sobre 2. Y sospechosamente, obviamente las funciones que están dentro de las integrales, en ambos casos están compuestas de dos partes. Una parte que es una función polinómica, por ejemplo como x al cubo, y otra parte como una función trigonométrica, que es la que ustedes están viendo en este momento acá. Entonces, ¿cuál es la idea central de esto, no? Primero, que si uno quisiera resolver una integral, el método que conviene, siempre eso depende de la teoría que ustedes tengan atrás, pero siempre que uno vea una integral de dos funciones o de dos partes de una función que no tienen mucho que ver entre sí, lo ideal es usar el método de integrales por partes. ¿Por qué? Porque este método sirve cuando, por ejemplo, ustedes van a hacer, ¿sí?, y van a identificar dos partes de funciones que no tienen que ver entre sí, ¿sí?, que no están relacionadas con algo entre sí. Y esa sería un poco la idea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar de lograr? Primero tenemos que tratar de ver, si ustedes se fijan en el choice, todas las respuestas están en función de j. Eso quiere decir que lo más probable es que haya que resolver esta cuenta, ¿sí?, resolver k, y alguna de esa parte va a ser función de j. Entonces, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, k nos queda como una integral que está entre 0 y pi sobre 2, ¿sí?, de x al cubo por coseno de x diferencial de x. Vamos a ver qué es lo que nos conviene según el escenario. Si uno hace una integral por partes, la clásica función es de separar la integral en dos secciones. Una que va a ser la que va a ser integrada y otra que es la que es derivada, ¿sí? Y hay una regla mnemotécnica, pero esto es u por b menos la integral de b por diferencial de u. Que esto es, ya les digo, el ABC para armar una integral de este estilo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta ahora? Básicamente la idea es tratar de ver primero algunas pistas adaptadas a este ejercicio. Yo acá voy a tratar de separar las dos partes bien en claro, ¿sí? Yo tengo x al cubo y tengo coseno. Yo no sé cuál es la mejor elección, con lo cual lo más probable es que, si respeta esta estructura, haya que ensayar cuál es la mejor y cuál es la peor. Entonces, algo que por lo menos a mí me sirve, si a usted le sirve, háganlo. En este caso sería lo siguiente. Yo voy a poner las dos funciones que están bien distintivas, ¿sí?, dentro de la función, que es x al cubo y que es coseno de x. Y como son funciones medianamente simples, lo que vamos a hacer, esperen que le voy a poner acá abajo, pues no quiero que quede un enchastre. Lo que vamos a hacer en este caso es lo siguiente. Vamos a poner para cada uno, ¿sí?, vamos a calcular la derivada y luego la integral, ¿sí? Como son funciones de tabla, ¿sí?, no va a haber problema, porque, digamos, son integrales simples, ¿sí? Ustedes las pueden calcular sin demasiado inconveniente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez que tenemos esto, la derivada de coseno es menos seno, ¿sí?, de x, y la integral de coseno es seno de x, ¿sí? Hasta ahí venimos bien. En este caso yo no estoy poniendo los diferenciales ni nada, porque la idea es tratar de hacer algo más simple, un análisis simple para el problema. Cuando hago la derivada de x al cubo me queda como 3 por x al cuadrado, y cuando hago la integral me queda como 1/4 de x al cubo. Entonces acá esto nos ayuda bastante como a tomar una decisión de cuál es la mejor parte para hacerla por un lado o por el otro. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros acá? Si ustedes se fijan en el resultado de k, lo que tiene es x al cuadrado, ¿sí?, y tiene seno.
Elijamos la parte de integral que elijamos, coseno no nos va a cambiar demasiado la vida porque seno es tanto en la derivada como en la integral, con lo cual eso no hay problema. Pero nosotros tenemos para la parte de la función derivada que hay un 3x al cuadrado, con lo cual sí es probable que si resolvemos esto por partes que esta sea la parte a derivar, ¿sí? Porque así digamos, si uno se fija, ¿sí? La parte que hay que tener en cuenta del diferencial de u es la que va a aparecer luego en la función. Entonces eso sería, digamos, para tener en cuenta. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que esto va a ser nuestro u y esto va a ser nuestro diferencial de b, ya les digo, mirando j y mirando que ese es el resultado que nos pide el problema, entonces ya lo tenemos casi terminado. Fíjense, vamos a tener en cuenta que u va a ser nuestro x al cubo, ¿sí? Si u es nuestro x al cubo, ¿sí? Básicamente, ¿qué tenemos que buscar? Nuestro diferencial de u, que es este, ¿sí? En este caso, este es nuestro diferencial de u y este es nuestro u. Y luego, nuestro diferencial de b, que en este caso es coseno de x, ¿sí? Diferencial de x también. La integral es la parte que hay que tener en cuenta, que es esta, la de seno de x, ¿sí? Todo esto es lo que vamos a reemplazar en la fórmula. Entonces tenemos u por b, que en este caso me queda u al cubo por seno de x. Esta parte, como ya está resuelta, yo directamente voy a aplicar los términos, perdón, acá, para mí esto es x al cubo. Yo, como esta integral ya está resuelta, yo directamente le voy a poner, ¿sí?, los extremos de integración, que en este caso son pi sobre 2 y 0, ¿sí? Y luego acá voy a plantear nuevamente la otra integral que va a ir entre 0 y pi sobre 2 de lo que falta, que en este caso es b, ¿sí?, que me va a quedar con seno de x y después con 3x al cuadrado. 3x al cuadrado por seno de x diferencial de x, ¿sí? Y así queda planteada. Vamos a seguir acá abajo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? X al cubo por seno de x, ¿sí? Todo esto entre pi sobre 2 y 0, ¿sí?, menos, y este 3 lo podemos sacar por fuera, ¿sí?, que esto va a ser la integral entre 0, ¿sí?, y pi sobre 2 de ¿quién? De x al cuadrado por seno de x diferencial de x. Da la casualidad que todo esto, ¿qué es? El número j, que es lo que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, en este caso, como esto es j, lo que queda es resolver esta parte, ¿sí? El resultado hay que expresarlo en términos de j, con lo cual no se preocupen, no se gasten, digamos, en seguir resolviendo esto, porque no es la idea en este caso del ejercicio. Si fuera otra cosa, sí, pero no es lo que pide acá. Entonces vamos a tener, por ejemplo, acá hacemos barrow, reemplazamos cada uno de los extremos por separado, entonces vamos a tener pi sobre 2 al cubo por seno de pi sobre 2, ¿sí?, menos 0 por seno de 0 menos 3j. Seno de pi sobre 2 es 1, ¿sí?, todo esto se hace 0 y finalmente cuando terminamos en la respuesta, ¿cómo nos queda? Acá nos va a quedar como pi al cubo sobre 8 menos 3j. Y esa es la respuesta final que tiene el problema.